Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo. Es una alegría compartir con ustedes el Evangelio, la palabra de Dios, recordándoles que en este mes de septiembre, de un modo especial, hay una invitación que debe resonar siempre en nuestros corazones. Y septiembre es el mes de la Sagrada Escritura y nosotros procuraremos siempre acercarnos constantemente a la palabra de Dios, a leerla, a escucharla, a meditarla, que se convierta en alimento para nuestra vida cristiana. El Evangelio de este domingo está tomado de San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero Él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos vamos a quedar este domingo con este buen propósito de meditar este pasaje del Evangelio, Jesús caminando con sus discípulos, formándoles y al mismo tiempo interrogándoles qué hay en sus corazones, de qué están pensando, de qué van hablando. La misma pregunta podría ser para nosotros esta mañana en el camino de la vida: ¿qué pensamos nosotros? ¿Cómo hemos hecho nuestra la enseñanza de Jesús? O algunas veces, ¿qué pensamiento llevamos en nuestro interior que quizás no están en total sintonía con el Evangelio? Siempre el Evangelio es una invitación a servir, a entregarnos, a fijarnos en el más pequeño, porque ese es el camino también para llegar a Dios. Que el Evangelio de este domingo siempre nos ayude a nosotros a transformar nuestro corazón, nuestro pensamiento, y así nuestras acciones serán siempre en consonancia con la voluntad de Cristo Jesús. Para comentar el Evangelio de este domingo nos acompañará don Mario Alfaro. Si usted tiene la Sagrada Escritura en la mano, leámoslo juntos, meditémoslos, y que el Señor nos inspire a nosotros también esas acciones que brotan del Evangelio, que brotan de un corazón que quiere siempre dejarse instruir por Cristo Jesús. Hacemos una pausa y volvemos en breve. Tú podrías ser el ganador de una camioneta Toyota Fortuner 2025 Full Extra o alguno de los 36 premios más, participando en la rifa anual de Lumen El Salvador. Adquiere los boletos llamando al teléfono 2260-1583 o escríbenos al WhatsApp 6064-7174 o en oficina de Lumen El Salvador. Y consulta otras formas de pago. Es deducible del impuesto sobre la renta. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Sorteo jueves 7 de noviembre. Con tu ayuda seguiremos evangelizando. Queridos hermanos y hermanas, gracias por continuar con nosotros en este día domingo. En este mes de septiembre les recordamos siempre que es el mes de la palabra de Dios, el mes de la Sagrada Escritura, y cada uno de nosotros también somos invitados a acercarnos con un corazón muy atento para escuchar la voz de Dios que resuena en nuestro caminar. Para reflexionar el Evangelio de este domingo nos acompaña don Mario Alfaro. Muy buenos días, don Mario. Buenos días, Padre Simeón. Buenos días, amigos y amigas. Pidámosle al Señor que disponga nuestro corazón para acoger la palabra que en este domingo nos quiere dirigir
y podamos ponerla en práctica. Don Mario, el Evangelio de hoy comienza mencionándonos que Jesús va acompañado con sus discípulos. El texto bíblico dice que iba atravesando Galilea, pero en esta ocasión no quiere que la gente lo sepa, va solamente con sus discípulos porque les va instruyendo. No es la única vez que el Evangelio nos presenta este detalle de que Jesús se retira a lugares apartados solamente con sus discípulos. Ya desde un inicio, el Evangelio de San Marcos nos había dicho que llamó a sus discípulos para que estuvieran con él. Y esta es como de la dimensión principal, la dimensión formativa, Jesús con sus discípulos. Luego vendrá la tarea de acompañar, de enseñar, de acoger, de orientar a todos. Pero en primer lugar, Jesús quiere dedicar un tiempo especial a sus discípulos. Y esto puede ser también para nosotros una ocasión para pensar que también nosotros queremos ser, llegar a ser, nos queremos identificar como discípulos que se dejan formar por Cristo Jesús. ¿Cómo no, Padre? Y qué bueno que pone usted el énfasis en este aspecto de la formación. Jesús que quería instruir a sus discípulos y claro, era para que estén preparados para la misión que se les va a encomendar de ser discípulos de Jesús, que van a ser los continuadores del anuncio del Evangelio, de la buena noticia. Jesús está interesado en la formación de sus discípulos. Y como decía el Padre, pues creo que todos necesitamos esa formación. ¿Cuántas veces pues no se nos ha hablado de que estamos naciendo en la fe? Que necesitamos ir creciendo en nuestra fe, que necesitamos ir madurando en nuestra fe. En nuestra iglesia, por cierto, pues la misma organización en diócesis, en parroquias, en grupos eclesiales, están como dispuestos para que vayamos creciendo en nuestra fe, que vayamos siendo formados en nuestra fe. Y ojalá pues que todos nos dispongamos, ¿verdad? Que deseemos crecer en nuestra fe, que tengamos ese deseo de ser instruidos por el Señor. Por cierto, los discípulos no lo entendían, Padre Simeón. Entonces, qué importante la formación pues, religiosa para cada uno de nosotros. No entendían cuando les hablaba de la pasión, de la entrega. Son dimensiones que muchas veces aparecen en la vida de un cristiano y también nos cuesta a nosotros hacerlo parte de nuestra vida cuando aparece la renuncia, el sacrificio, el deseo de poner a Dios siempre sobre todas las cosas, antes que nuestra propia voluntad, antes que nuestros proyectos, antes que nuestras expectativas. Los discípulos caminan con Jesús, Él les instruye y aún así a veces tienen miedo de preguntar. El Evangelio nos presenta a Jesús con este buen propósito de instruir a sus discípulos y también nosotros en la iglesia. Como lo ha repetido don Mario, es importante que tengamos ese buen propósito de hacerlo siempre, en cualquier etapa de nuestra vida. Habrán hermanos que ya están caminando mucho en la fe y que han hecho un recorrido muy largo. Otros a lo mejor son jóvenes o poco tiempo han comenzado a caminar en la fe, independientemente de la edad que cada uno tenga. Otros a lo mejor desde pequeños han tenido la oportunidad de irse formando porque su familia, sus papás les ayudaron, hubo un catequista, hubo alguien que estuvo cercano. Lo importante es que nosotros intentemos llevar en nuestro corazón la enseñanza de Cristo Jesús. Es Él el que nos enseña, el buen pastor, el maestro. Y su voz debe resonar en nuestros corazones y escuchando a Jesús nosotros aprendemos también a tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Algunas veces nos costará aplicar el Evangelio a la vida cotidiana porque probablemente nosotros decimos también, esto cuesta, esto es difícil, esto supone una renuncia grande. Cuando Jesús les habla de la pasión que Él va a sufrir,
Los discípulos no le comprendieron y siempre el tema de la cruz era un tema difícil en la vida de un cristiano. Algunas veces quizás preferimos rechazarlo, dejarlo de lado. Esa dimensión no nos gustaría que llegara porque nos cuesta a todos. Sin embargo, es parte de lo que un cristiano tiene que aprender a hacer propio, el camino de la cruz, seguir a Jesús cada día llevando la cruz. El camino del discipulado es un aprender a poner la confianza en el Señor, a dejarnos formar por Él y a caminar cada día con esperanza sin darnos por vencido ante las adversidades que se puedan presentar en el camino. Pidámosle al Señor que nos ayude a nosotros a tener este buen deseo de tener un corazón abierto para que la palabra de Cristo habite siempre en nuestros corazones. Vamos a hacer aquí una pausa y al volver continuamos meditando el Evangelio de este domingo. El hombre paciente aguanta hasta el momento justo y al final su paga es la alegría. Si deseas la sabiduría, guarda los mandamientos y el Señor te la concederá, porque el respeto del Señor es sabiduría y educación, y se complace en la fidelidad y la humildad. Eclesiástico, capítulo 1, versículos 23, 26 y 27. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio que la Iglesia nos ofrece en este domingo está tomado de San Marcos, capítulo 9. Jesús va enseñando a sus discípulos, los ha llevado a un lugar apartado porque quiere que estén solo con Él. Y después, cuando llegan a Cafarnaúm, viene Jesús e interroga a sus discípulos sobre qué cosas habían hablado ellos por el camino. Y resulta que les da un poco de pena decirlo, pero mientras iban por el camino, ellos habían ido pensando, habían ido discutiendo quién de ellos era el más importante. Esas cosas que el Evangelio refleja que les pasó a los discípulos, pensamientos que en algún momento estuvieron en ellos, que necesitaban todavía purificación, necesitaban todavía ponerlos en el lugar correspondiente. Mientras seguían a Jesús, ellos iban pensando quién de nosotros es el más importante. Y eso puede ocurrirnos a nosotros en algún momento determinado. Si ya estamos en la iglesia, comenzamos a mirarnos unos con otros y pensamos que por lo que ya somos, por lo que ya hacemos, por la tarea que se nos ha encomendado, ahora sí yo soy importante, ahora sí yo tengo autoridad, ahora sí yo tengo un poco más quizás de prestigio que el otro, un poco más de reconocimiento, y eso nos puede pasar a nosotros frente a esta actitud y a este pensamiento. Viene Jesús y nos dice otra cosa, y nos dice que el que de los discípulos quiera ser el más grande, que sea el servidor de todos. Es curioso, Padre Simeón, amigos y amigas, Jesús hablándoles de su pasión, ¿verdad? De su muerte, y ellos queriendo ya ocupar los primeros puestos, ¿verdad? Suceder a Jesús ya en el liderazgo. Y como decía el Padre Simeón, pues nos puede pasar, y más de alguna vez nos pasa también a nosotros, que como que perdemos el sentido, ¿verdad? del mensaje, porque como siempre es una tentación, pues los honores, el prestigio, los cargos, los puestos, siempre pareciera que es una tentación. Y como solemos decir, pues el enemigo no descansa, ¿verdad? Y nos va siempre tocando por las partes más débiles. Ojalá pues verá que ya yo solo me pongo a pensar, Padre, que cuando ya Jesús empieza a anunciar su pasión, ya Él empezaba a sentir, pues, en la oración, en el huerto, Él vivió intensamente ya la inminencia de su muerte, pues. Y los discípulos, ¿verdad? Repartiéndose ahí los cargos, ¿verdad? Qué cosa más curiosa. Pidámosle al Señor que no nos pase a nosotros, que nos dé esa fortaleza, esa sabiduría y esa humildad para que no perdamos de vista, pues, cuál es el verdadero seguimiento de Jesús. El servidor de todos, tal vez esto sea una realidad que nosotros necesitamos siempre redescubrir en la vida cristiana. Servir a algunos es fácil, a los que nos encontramos cerca, pero servir a todos pues significa aprender de Cristo, y eso es lo que
también nosotros necesitamos poner de manifiesto con nuestras obras más que con nuestras palabras, gestos concretos en la vida cotidiana que reflejan que aquel que camina con Cristo quiere servir a los demás y no servirse de los demás, porque eso es lo que hemos visto en la vida de los santos, hombres y mujeres que han sido capaces de servir a todos sin distinción. Y esto es lo que será el testimonio auténtico y bonito de nuestro tiempo, de los discípulos de Cristo, más que identificarse por uno u otro color de su vestidura, por uno u otro signo, debe de ser por la capacidad de llevar dentro de sí el deseo de servir a los demás. Y cuando se sirve a los demás, entonces podríamos decir, ese es el que está viviendo como un verdadero cristiano. Sí, Padre, y el mismo Jesús nos dice, pues en otro momento, yo he venido a servir, no a ser servidos. El mensaje de Jesús siempre es bien claro. Y por supuesto, pues que este está en la dimensión del amor. Verá, Jesús viene a revelarnos al Padre, a entregar su vida por el perdón de nuestros pecados, por nuestra salvación, viene a servir. Y esto pues sí, también, ¿verdad? Se suele pasarnos, ¿verdad? Que nosotros lo que queremos es ser servidos, ¿verdad? Como que eso es lo que más nos agrada. El Señor hoy pues nos está poniendo ese énfasis. Yo pensaría, Padre Simeón, pues en esas, que diríamos, prácticas de caridad cristiana, ¿verdad? De servir al necesitado, al hambriento, al sediento, al enfermo, al encarcelado. El Señor nos está llamando a servir a los que más lo necesitan. También yo creo que es importante que lo recordemos en la última cena. Jesús se pone a servir a los discípulos y vuelve a recordar: si yo que soy el Maestro y el Señor les he lavado los pies a ustedes, para que también ustedes lo hagan a los demás. De manera que esta fue una de las enseñanzas constantes de Cristo Jesús, y tal vez sea eso que nos cueste a nosotros, pero si caemos en la cuenta que nos cuesta, no por eso lo vamos a dejar, sino que sea como la ocasión para retomarlo. Es decir, si yo he descuidado, porque viendo mi tiempo, viendo mi jornada, mis ocupaciones, las responsabilidades que cada uno tiene, bueno, me estoy olvidando de servir, pues que la vida tenga este sentido, un servir a los demás. Hemos escuchado algunas veces que el trabajo puede ser un servicio hacia los demás cuando se realiza con esta conciencia. Lo que yo sé, lo que yo puedo, tiene que ser para servir a los demás y no servirme de otros. Es una dimensión que no puede estar como en un segundo lugar, o puede ser para ciertas circunstancias, cuando me vean, cuando hay una cámara, cuando hay una fotografía, entonces sí, voy a servir, sino hacerlo siempre en las condiciones a lo mejor más escondidas, en las condiciones más humildes, más sencillas, allí ser capaces de servir con ese espíritu de fe, y ese es el camino que no podemos olvidar. El que quiera ser el primero, que sea el último de todos. Ese es el camino de la humildad y el servidor de todos. Eso es lo que Cristo nos enseña en este Evangelio. Hacemos una pausa y al volver vamos a continuar con el último segmento de esta reflexión. Tú podrías ser el ganador de una camioneta Toyota Fortuner 2025 Full Extra o alguno de los 36 premios más participando en la rifa anual de Lumen El Salvador. Adquiere los boletos llamando al teléfono 2260-1583 o escríbenos al WhatsApp 6064-7174 o en oficina de Lumen El Salvador y consulta otras formas de pago. Es deducible del impuesto sobre la renta. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Sorteo jueves 7 de noviembre. Con tu ayuda seguiremos evangelizando. Queridos hermanos y hermanas, gracias por continuar con nosotros. Estamos leyendo este pasaje del Evangelio donde Jesús va formando a sus discípulos, y eso debe suscitar en nosotros también el deseo de querer aprender de Cristo Jesús. Y el Evangelio es la fuente de vida, de enseñanza para un cristiano. Les dice Jesús: miren, ustedes tienen que aprender a servir. No se preocupen por los primeros lugares. Y todavía más, Jesús les dice a los discípulos a través de un gesto por dónde tiene que ir la actitud cotidiana de ellos. Llamó a un niño. Jesús fue muy cariñoso, muy cercano a todos, y entonces dice que
tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dice a los discípulos: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al Padre que me ha enviado. Entonces, es también una forma de trascender en aquellas actitudes o gestos de la vida cotidiana que pueden parecer sencillos, intrascendentes. Uno puede decir: esto no lo hago porque esta persona no se lo merece, porque este no me simpatiza, porque este ni lo conozco, porque este a lo mejor no es de mi categoría. Y así pudiéramos nosotros en nuestra vida cotidiana despreciar a algunos porque pensamos que no están al nivel nuestro. Y Jesús nos hace cambiar nuestro pensamiento y nos dice: a través de esos gestos de servicio a las personas más pequeñas es como se recibe a Dios. Padre Simeón, usted terminaba el segmento anterior recordándonos esa parte del Evangelio de hoy que nos hablaba, pues que el que quiera ser el primero sea el último. Y claro, esa es la... ¿Cuántos ejemplos, Padre, de personas que han vivido esta dimensión, que sirviendo a los demás, hoy son grandes? Madre Teresa de Calcuta, pues, ¿verdad?, que entregó su vida al servicio, hoy es grande. Se confirma lo que el Señor nos está diciendo: si quieres ser el primero, tienes que ser el último. Y por supuesto, hoy el ejemplo del niño que toma Jesús, pues va siempre en esa sintonía. Los pequeños, ¿verdad?, los que tal vez están iniciando ese proceso de fe. A eso nos invita hoy Jesús, a servir a los pequeños, a los que más lo necesitan. Ya lo comentamos, pues esas obras de caridad que nos invita la palabra de Dios, que nos invita la Santa Madre Iglesia también a vivir esa dimensión de servir a los demás. Claro, Padre, el mundo nos enseña otras cosas, ¿verdad?, que ser los primeros, ¿verdad? Aquí los criterios de Dios, como dicen, no son los criterios de los hombres. Aquí Jesús, pues, nos pide ser el servidor de los servidores, decía el Papa, también Juan Pablo II, ¿verdad? Ciertamente este es el camino que también nosotros debemos hacer nuestro a la luz de la palabra de Dios, a la luz del Evangelio, cambiar nuestra mirada, nuestra forma de ver a los demás. Y puede ser, repito, de que hayan personas que no las conozcamos, nos encontramos por la vida, no sabemos quiénes son, pero a través de personas sencillas, Dios se hace más cercano a nosotros, sirviendo a los débiles. Es como Dios se manifiesta. El famoso San Martín de Tours, compartiendo su capa con un pobre, escucha de Jesús que le dice: Martín, hiciste algo bueno conmigo, haciendo ese gesto de ponerse a la altura del que sufría. Y eso es lo que también nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana debemos ir aprendiendo a reconocer. Quienes viven cerca de nosotros, quienes están a nuestro alrededor, también son destinatarios y debemos nosotros acercarnos con esta actitud. Dios se hace cercano a través de esas personas que pone en nuestro camino para que nosotros podamos descubrir a Dios, que no está tan lejos de nosotros, se hace cercano, se hace pequeño, porque esa fue la ley de la encarnación en Cristo Jesús, quiso hacerse uno como los demás. Y el Evangelio será siempre ese camino de transformación de mente, de actitudes, de renovar los sentimientos del corazón, para que un cristiano que se ha formado en la escuela del Evangelio, un discípulo de Jesús que aprende a escuchar a Jesús, pues entonces su vida, sus acciones, pues van a reflejar un sentido nuevo en su vida cotidiana. Tendrá una nueva forma de mirar a los demás desde esta perspectiva de Cristo Jesús. Padre, ¿cuántas personas no encontramos hoy que lo que necesitan es una sonrisa, una palabra, una compañía? Ya no digamos, pero una palabra de Dios que ilumine su vida, pues, pero a eso hoy pues nos está llamando el Señor hoy, a que estemos dispuestos, a que acudamos a servir a aquel que más lo necesita. Ya decíamos, pues, yo siempre recuerdo, Padre, cuando fui a visitar a una familiar enferma, que cuando le digo, tengo que irme, no se vaya, me dijo. O sea, eso impacta,
verá la necesidad de aquella persona de escuchar una conversación, que se le escuche también a ella. A esto hoy pues nos está invitando el Señor en este Evangelio, Padre. Don Mario, también quería recordar que en esta semana la Iglesia siempre nos ofrece algunos santos para que nosotros los recordemos y su vida también sea motivo para animar la vida de los cristianos de hoy. El famoso San Pío de Pietrelcina, muy conocido por tanta gente, un hombre de oración, de entrega, de perseverancia. San Vicente de Paúl, muy compasivo de los pobres en París, el padre de los pobres se le llamó, pero también un gran misionero. Y también recordamos a Nuestra Señora de la Merced en estos días para recordar a las personas también que están en una condición también de sufrimiento, que son los presidiarios, para que no falte nuestra oración por ellos y también nosotros podamos orar siempre por todos los que sufren en nuestro mundo de hoy y no ser indiferentes a nadie. Y así vamos avanzando en este mes de septiembre, mes de la Biblia, mes de la Palabra de Dios, con este propósito de que la Palabra de Dios ilumine siempre nuestro caminar. Padre, usted me dejó resonando esta palabra de Dios, verá, en este mes de septiembre, y ojalá que todos pues acudamos a la palabra de Dios. Gracias, don Mario, por acompañarnos en este día. Gracias, queridos hermanos, por estar con nosotros. Vamos a concluir invocando la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Feliz domingo para cada uno de ustedes.